Hola, hoy hablaremos sobre enfermedades obstructivas y restrictivas. Las enfermedades restrictivas son trastornos respiratorios caracterizados por una disminución en la capacidad de los pulmones para expandirse completamente. Las enfermedades obstructivas son la dificultad para expulsar el aire de los pulmones debido a obstrucciones en las vías respiratorias. EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la limitación permanente del flujo aéreo con obstrucción crónica y progresiva del flujo de aire, causada por anormalidades de la vía aérea y parénquima pulmonar. Esto genera una pérdida del tejido pulmonar elástico y el aumento de la resistencia. Esta condición incluye tanto la bronquitis crónica como el enfisema. Bronquitis crónica se caracteriza por tos y producción de mucosidad obstructiva durante al menos 3 meses al año durante 2 años seguidos, donde las pequeñas vías disminuyen su calibre y presentan cambios inflamatorios. El enfisema es una condición en la que los espacios de aire en los pulmones se agrandan y los tejidos que los separan se destruyen, lo que dificulta aún más la respiración. El EPOC se produce por factores exógenos como inhalación ambiental, principalmente de tabaco, leña o inhalación laboral, y otros factores como bajo peso al nacer, desnutrición, infecciones e hiperreactividad. Corazón pulmonar. Hace alusión a la cardiopatía derecha secundaria a una enfermedad primaria del pulmón. En pacientes con EPOC, la presión de la arteria pulmonar suele aumentar a medida que avanza la enfermedad. El enfisema hace que aumente la resistencia vascular. Manifestaciones. Con Pink Puffer se presenta menor índice de masa corporal, menos comorbilidades cardiovasculares y metabólicas, hiperinflación, más disnea y disminución de la capacidad del ejercicio. Con Blue Blotter se presenta mayor índice de masa corporal, más comorbilidades metabólicas, compromiso cardíaco, más bronquitis crónica, niveles séricos más altos de marcadores inflamatorios y superposición AOS-EPOC. Con la espirometría se puede clasificar por severidad el EPOC. Moderado significa que debe considerar la rehabilitación. Grave significa que debe estar en rehabilitación y muy grave debe haber una reducción o trasplante de pulmón. Para el tratamiento se deben controlar los síntomas, prevenir las exacerbaciones, detener la progresión de la enfermedad intentando recuperar la función pulmonar, cesación del tabaquismo y terapia farmacológica como broncodilatadores. La bronquiectasia es una condición en la que las vías respiratorias se dilatan de forma normal y permanente debido a lesiones recurrentes, generalmente de origen infeccioso e inflamatorio. Esto causa la necrosis del bronquio y los bronquiolos, así como la destrucción del tejido elástico y muscular de soporte. Los síntomas clínicos incluyen tos, fiebre y producción de esputo purulento y maloliente en grandes cantidades. Patogenia. Una inflamación provoca daño de la vía aérea y alteración del mecanismo mucociliar, lo que favorece la infección. También se genera una necrosis de la pared bronquial y además el tejido pulmonar normal o con fibrosis cicatrizal ejerce tracción sobre las paredes bronquiales debilitadas, lo que resulta en dilataciones permanentes. Manifestaciones. Severa alteración de la función respiratoria, atelectasias, bronquitis difusa, clínica similar al EPOC y marcada cianosis y disnea. Diagnóstico y tratamiento. Radiografías ITAC, tratamiento de la infección y drenajes posturales y terapia física. La fibrosis quística es una enfermedad genética que se hereda de forma autosómica recesiva. Es una de las principales causas de enfermedad respiratoria crónica y severa en niños. Esta enfermedad afecta la secreción de fluidos de las glándulas exocrinas en la capa epitelial del tracto respiratorio, gastrointestinal y reproductivo. Además, se caracteriza por una deficiencia exocrina del páncreas y se presenta una elevada concentración de sodio en el sudor. Las enfermedades restrictivas son enfermedades que comprometen la capacidad pulmonar para expandirse mejor y afectan la capacidad pulmonar total. También hay dificultad de la entrada de aire a los pulmones durante la respiración. Etiología. Alteraciones del tejido conectivo como la artritis reumatoidea y lupus con compromiso intersticial o pleural. Inhalación de gases, humos tóxicos y polvo. Neumonías por hipersensibilidad asociada a proteínas animales y polvos orgánicos y enfermedades de la vía aérea. Las neumopatías son inflamaciones de origen infeccioso que comprometen el territorio alveolar. Pueden ocurrir dentro del territorio alveolar, que es neumonía alveolar, en el territorio intersticial, que es neumonía intersticial, o en ambos, que es neumonía mixta o daño alveolar difuso. Los factores de riesgo son edades extremas, comorbilidad, hipertensión, diabetes mellitus, alcoholismo y tabaquismo. Las manifestaciones son cuadro agudo de malestar general, disnea, tos y fiebre. Funcionalmente se produce una limitación de la capacidad de inspiración.
El absceso pulmonar es una complicación final de las neumopatías. Es una necrosis por colicuación. No existe reparación tisular, sino reparación por fibrosis. La atelectasia es la pérdida de volumen de un pulmón o parte de él por un trastorno respiratorio, lo que produce un colapso de la porción que lleva el intercambio gaseoso. La etiología puede ser obstructiva por compresión, por contracción o cicatrización o adhesiva. Las manifestaciones son taquipnea, taquicardia, disnea, cianosis, expansión del pecho disminuida, ausencia de ruidos respiratorios y retracciones intercostales. El tratamiento se basa en reducir la obstrucción, compresión y reinflar el área colapsada, deambulación, respiraciones profundas y cambios de posición. El derrame pleural es el aumento de líquido dentro de las pleuras entre pleura parietal y visceral. Las consecuencias son disminución de los movimientos respiratorios, alteración de la ventilación-perfusión por compresión pulmonar y desventaja mecánica de los músculos inspiratorios. Los tipos de derrame son transudado, exudado, empiema, quilotórax y hemotórax. Las manifestaciones clínicas son dolor pleural, tos seca y disnea. Para el diagnóstico se hace radiografía de tórax, TAC y toracocentesis. Para el tratamiento, según la causa, drenaje pleural. El neumotórax es la presencia normal de aire en la cavidad pleural. Las manifestaciones clínicas son dolor torácico ipsilateral, disnea, asimetría torácica, hipoxemia, distensión de vena yugular y enfisema subcutáneo. Para el diagnóstico se observa desplazamiento de estructuras al lado contralateral. Para el tratamiento en neumotórax pequeño se hace observación y seguimiento, oxígeno para corregir hipoxemia. En neumotórax grande se hace aspiración con agujas o un sistema de drenaje cerrado con o sin succión. Las enfermedades intersticiales son una inflamación con un componente intersticial prominente. También tienen un componente alveolar que en algunos casos puede ser prominente. El componente intersticial es productivo con tendencia marcada a la fibrosis y el alveolar es exudativo con tendencia a la organización. Los síntomas son tos seca, disnea progresiva y crepitantes vivasales. Se clasifican en enfermedad pulmonar intersticial difusa, donde no se conoce la causa, y fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar idiopática es una neumonitis intersticial fibrosante crónica limitada al pulmón de causa desconocida. La etiología se da por predisposición genética, factores ambientales, reflujo gastroesofágico, infecciones víricas, autoinmunidad y tabaquismo. La patogenia en fase temprana se da por una injuria que provoca daño alveolar difuso, lo que lleva a una inflamación y posterior reacción fibroblástica. En fase tardía, la fibrosis en tabiques alveolares hace que las paredes alveolares tengan mayor grosor y finalmente se tiene un pulmón como panal de abejas. Las manifestaciones clínicas son disnea con taquipnea superficial, disminución de todos los volúmenes pulmonares, hipoxemia arterial debido al desequilibrio de ventilación-perfusión, ventilación alveolar disminuida y alteración en la difusión. El diagnóstico se puede obtener a través de la espirometría, radiografía de tórax y TAC. El objetivo del tratamiento es inhibir el proceso fibrinógeno desencadenado. Esto se da a través de la oxigenoterapia, que es indicado en pacientes que presenten insuficiencia respiratoria crónica.